Bien. Bueno, a ver, voy a volver para atrás. Sí, voy a partir de acá y después volvemos a las primeras cuatro que mencionamos recién. ¿Sí? Cosa de que por lo menos esta parte quede grabada. Bien. Entonces, pregunta 5. ¿A qué se denomina transporte facilitado? Bien. Entonces les da varias opciones. ¿Sí? Ella dice, a un proceso de transporte que requiere fosfolípidos que facilitan el movimiento de moléculas. En la B les dice a un proceso de transporte que requiere una bicapa lipídica que facilita el movimiento de moléculas. En la C les dice a un proceso de transporte que no requiere proteínas que facilitan el movimiento de moléculas. Y en la D les dice a un proceso de transporte que requiere proteínas que facilitan el movimiento de moléculas. Y esa era la opción correcta, ¿sí? Recuerden que, digamos, para que sea transporte facilitado, para que nosotros digamos existe el transporte facilitado, ¿sí? Tiene que haber una proteína mediando ese transporte. Esa es la clave del transporte facilitado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se acordaban eso? Eso está en la teoría. Sí, profe. Bien. Es decir, igual en la difusión facilitada estamos hablando de un movimiento de moléculas a favor de un gradiente, ¿sí? Pero únicamente va a existir ese movimiento si hay una proteína específica que permita este pasaje. Bien, entonces la respuesta correcta era la D. Vamos con la 6. Para que los glóbulos rojos experimenten un movimiento de agua que los deje en las condiciones que se observan en la imagen, es necesario que ellos sean depositados en un medio isotónico, hipotónico, hipertónico o medio polar. Bien, fíjense, si el medio, tenían un ejemplo en el cuadernillo, tienen el dibujito, ¿sí? Aparte, o sea, les muestra la membrana, bien, un esquema representativo de la ósmosis a nivel membrana que sucede, y después les muestra un esquema donde hay un eritrocito y una célula vegetal, y qué sucede en cada medio, ¿sí? En el caso que nosotros estemos hablando de que metemos una célula en un medio isotónico, no pasa nada, bien, habíamos dicho que el pasaje neto era 0, era nulo, bien, porque entraba y salía lo mismo, entonces las células están en su estado normal, bien, entonces la primera opción no era. En la opción B nos dice que el medio es hipotónico. Si el medio es hipotónico, bien, ¿qué sucede en el medio hipotónico? El movimiento de agua es hacia el interior de esa célula, ¿sí? Entonces la célula se hincha, se infla. En el caso de una célula animal, si estamos hablando de una célula vegetal, esa célula vegetal va a estar sumamente turgente. ¿Bien? Entonces tampoco es el caso que estamos viendo. La respuesta correcta era el medio hipertónico, ¿bien? En el cual el medio, ¿sí? Digamos, esta inmersión va a hacer que el agua que tenga esa célula en su interior salga, se deshidrate esa célula. ¿Bien? Entonces la respuesta correcta era la C. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No entendió? ¿Marcaron más o menos esto? ¿Les costó mucho el TP? ¿Cómo tuvieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué silencio? ¿No les gustó? Bueno, No, profe, no estuvo tan difícil. no era tan difícil, ¿sí? Si ustedes prestaban atención en clase, fíjense que todas las preguntas las tocamos en clase, ¿bien? O más o menos las hemos revisado en clase, ¿sí? Entonces, me parece que anduvimos bastante bien, ¿sí? Bueno, vamos con la pregunta 7 entonces. Dice, un eritrocito colocado en agua destilada. Bien, el agua destilada era un medio hipotónico,
¿sí? Porque ¿qué tenía? El agua destilada no tiene solutos, ¿bien? Si nosotros pensamos al destilar agua, estamos removiendo todos los solutos que tiene esa agua, ¿sí? Entonces va a pasar que esa célula se va a llenar de agua, ¿bien? Esto que dijimos recién, ¿sí? ¿Aumenta la concentración de sales en su interior? No, porque el movimiento neto es de agua, ¿bien? ¿Se disminuye el volumen por pérdida de agua? No, porque el agua está penetrando, ¿bien? Y ocurre primero A y después B, es incorrecto, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de movimiento neto de agua, no de solutos, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta de la 7 era la A. Vamos con la 8. El transporte facilitado de una sustancia X, cualquiera sea, ocurre solamente si. Y dice, A, la membrana involucrada es permeable a todos los solutos. No, ¿no es cierto? Porque ¿qué era el transporte facilitado? ¿Qué dijimos recién que era el transporte facilitado? Donde participan las proteínas. Exacto, necesitamos sí o sí que hubiese una proteína que permitiera ese pasaje de esa sustancia específica. Bien, entonces la membrana no es permeable, ¿sí? Ya de por sí está necesitando un objeto más. Bien. En la opción B nos dice el movimiento de la molécula es en contra del gradiente de concentración. ¿Qué dijimos recién? ¿Cómo era el movimiento? A favor. A favor del gradiente, correcto, ¿sí? Y finalmente nos encontramos con la respuesta C, que era la respuesta correcta, donde dice participan proteínas de membranas específicas para esa molécula, ¿sí? Sin esa proteína específica para una sustancia, como por ejemplo la insulina, bueno, si hablamos de endocitosis mediada por receptor, estamos hablando, vamos a confundir, ¿bien? Pero necesitamos específicamente, ¿sí? Una sustancia que nos permita que abra la puerta. ¿Bien? Sí, específicamente. Entonces, únicamente va a suceder con esa proteína específica. En la opción D nos dice que aumenta la concentración intracelular de esa sustancia. ¿Sí o no esto? No, ¿no es cierto? No, No importa ninguna. eso. Bien. Porque aparte piensen ustedes esto. Ustedes es una sustancia que, por ejemplo, quiere, entre comillas, ingresar a la célula. ¿Sí? Entonces, si aumenta la concentración intracelular, esa no va a haber pasaje, ¿sí? Porque siempre estamos hablando a favor del gradiente, entonces el pasaje va a ser al revés. Va a ser desde el interior de la célula hacia el exterior, es decir, la célula va a intentar remover ese exceso de sustancia, ¿sí? ¿Bien? Vamos con la 9. Dice, la bomba de potasio ATPasa, ¿sí? Se caracteriza por todo lo siguiente excepto, ¿bien? A, constituye un mecanismo de transporte activo, ¿sí? Esto es correcto. Nosotros dijimos que había que invertir energía para que este proceso de antiporte sucediera, ¿bien? En la B dice que posee una proteína específica para el transporte de sodio-potasio. Sí, es correcto. Hay una proteína específicamente que transporta sodio y transporta potasio, no transporta otras cosas. ¿Sí? En la opción C dice, desplaza ambos cationes de sitios de menor concentración a otros de mayor concentración. Esto es correcto, porque nosotros recuerden que estamos manteniendo en la célula el desfasaje que hay, que naturalmente la célula busca, ¿sí? De concentración. Bien, entonces, aparte, sabemos que estamos hablando que hay un movimiento en contra de un gradiente acá, ¿sí? En la opción D nos dice que mantiene constante la mayor concentración extracelular de potasio e intracelular de sodio. Fíjense que es al revés, ¿sí? Es decir, mantiene la concentración intracelular de lo que es el sodio, porque el sodio está dentro. ¿Se acuerdan eso?
Sí, profe. Bien, ¿sí? Es decir, el sodio en el interior de la célula hay poquito. Bien, es decir, la mayoría de las células mantenían este gradiente que era sodio a una concentración baja en el interior, elevada en el exterior, y el potasio, ¿sí? Había mucho potasio adentro, poco potasio afuera. Y la célula buscaba esa desigualdad, por así decirlo. Bien. Entonces, la mayor concentración es intracelular de potasio. En la pregunta 10 nos dice, todo lo siguiente es correcto con respecto a la difusión facilitada, excepto, estamos buscando la respuesta incorrecta. Bien, nos dice, seleccione una. A, se produce con las sustancias liposolubles. Si nosotros estamos hablando de difusión facilitada, estamos hablando de esto que ya venimos mencionando, ¿sí? Necesitamos una proteína que permita un paso. Si nosotros hablamos de sustancias liposolubles, es decir, sustancias que son parecidas a la composición de las membranas, bien, las sustancias liposolubles pueden directamente atravesar la bicapa y no necesitan un medio de transporte, por así decirlo. Bien, pasan caminando, no necesitan subirse a ningún bondi. Bien. En la B nos dice que el mecanismo es el mecanismo habitual para la incorporación de glucosa a la célula. Esto lo dijimos recién, ¿sí? En la C dice que se produce a favor de un gradiente de concentración. Esto también lo dijimos. Y en la D dice que se produce sin consumo de energía, que también era correcto. ¿Sí? Entonces esto correcto a las preguntas, a esas preguntas. Revisamos rápidamente estas preguntas que tenemos acá. La pregunta 1, que habíamos dicho que la respuesta correcta era la C, porque nos dice que la insulina ingresa por pinocitosis y la insulina en realidad ingresa por endocitosis mediada por receptor. ¿Sí? En la pregunta 2 nos pregunta por el transporte activo y nos dice que la bomba de sodio potasio es un ejemplo de simporte y en realidad es incorrecto porque la bomba de sodio potasio es un ejemplo de antiporte. Bien. En la pregunta 3 nos pregunta de qué depende el pasaje de sustancias a través de la membrana, o sea, de la bicapa de fosfolípidos de la membrana plasmática. Bien, y la respuesta correcta era la D, en la cual nos decía que dependía del tamaño, de la polaridad y de la carga. Esos tres elementos jugaban acá, ¿sí? Y luego en la pregunta 4 nos dice cuál de los siguientes procesos está presente tanto en una bacteria como en un protozoario, como un hongo, como una célula vegetal, y la respuesta correcta era la ósmosis, que abarcaba a todos los seres vivos. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con este trabajo práctico? ¿Algo que me quieran decir, preguntar? No, profe. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar la grabación para que quede separado el trabajo práctico de la parte de la teoría. ¿Sí? Entonces voy a detener acá.